Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo está tu noche? Este Bien, domingo, ¿cómo ha estado? bien, ¿Qué bien, bien. novedades este domingo? Bueno, un poquillo, Algo, yo estoy acá algo inusual. estoy acá en San ¿Ah? Francisco, en California, y estamos con frío, ya esperando a ver qué nos trae Santa Claus de regalos. ¿Cómo te Santa portaste Claus este dice año, Javier? que se apellida Donald Trump, dice. Ándale, ándale, a ver qué sorpresa nos trae el próximo año este muchacho. A algunos migrantes los regresa a su casa, dice. Sí, ya Este ves cómo Santa es se pasa malo de este Santa. chico. Sí, 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 sí. Ay, Pero ay, pues ay. aquí andamos en en el país ajeno. En el país ajeno, caramba. País Yo soy visitante, mexicano, ¿no? pero ando acá, ya tengo acá la mitad de mi vida, tengo como unos 25 años y otros años en México, entonces ya la mitad casi de mi vida aquí. Claro. Ahí tienes tu familia, todo, me imagino. Sí, ahora ya pues tengo mi familia aquí, toda mi vida aquí. Y te digo, ya, es increíble porque la mitad de la vida la he vivido en los dos países ahora. Nunca pensé que fuera a llegar a eso. Pero no me siento estadounidense porque no es mi cultura y en México cada vez se me sale más de mi mente y pues no. Y ahora soy un híbrido que no pertenece ni aquí ni allá. Qué bravo. Tipo los autos, ¿no? Híbridos a gas y eléctricos. Sí, 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 ya no sabes ni. Yo no, nunca me voy a considerar estadounidense. Pero México poco a poco pues se me sale de la piel porque pues no estoy acostumbrado, ya no sé cómo es los gobiernos, cómo son. Claro que me encanta la comida mexicana, todo, y, pero pues tengo tantos años que ya no veo cómo se está desenvolviendo la cultura, el país, la política. Entonces es difícil decir que también soy mexicano, sí, pero pues alejado, ¿verdad? De mi país, arrancado como una planta que está intentando Claro. crecer en otra plantación. Pero bueno, Y al Javier, a comienzo, mí, cuando tú quería hacer una pregunta, Luis. Al comienzo, cuando tú viajaste a los Estados Unidos, ¿cuál era tu plan? ¿Regresar? ¿Trabajar por un tiempo? muy rápido, mira, yo, yo conocí en mi país, en Guadalajara, a una mujer, a una chica, pues, que fue a Guadalajara a estudiar español. Y para hacerte la historia chiquita, nos hicimos novios y yo le pedí matrimonio a ella, pero con la condición de que se quedara en mi país, en México. Y nos quedamos 8 años a vivir en México y después de 8 años nos movimos para acá, pero fue en contra de mi voluntad. Yo no quería venir a Estados Unidos porque no es mi país. Yo siempre me quería quedar en México con ella. Pero pues un día, ya después de 8 años, pensé que estaba bien vivir al menos 1 o 2 años acá y la promesa era estudiar un poquito aquí en Estados Unidos y luego regresar a México, pero ya no pudimos regresar. Ya los hijos que empezamos a tener hijos y las escuelas, te empiezas a poner con problemas de que hay que comprar casa y ay, ya se hizo difícil regresar. Pero mi experiencia no es la típica del chico que emigra. Yo me vine con una situación un poquito distinta. Ya. Sí, la mayoría de las personas que vienen aquí emigran porque quieren venir a buscar una nueva vida, unas nuevas oportunidades de trabajo, de escuela, y yo realmente me vine forzado. Yo nunca quería venir a Estados Unidos y mi primer año yo estaba peleándome como gato boca arriba, queriéndome regresar y regresar cada día diciendo a qué hora se va a acabar esta maldición, ya me quiero ir a mi país.
Ya Ya, después de un año, ya sí, ¿no? me como que me amaestraron, me domesticaron y ya no, ya estaba como un poquito ya más tranquilo. Pero sí me tomó un año. Yo realmente estaba mal este primer año porque yo no quería venirme para acá a Estados Unidos. Wow. Pero ya tenías hijos ya, es decir, 8 años en México, ¿ya No, tenías no, hijos o no tenías hijos? no, Recién cuando, no, no, cuando vivimos en México, todavía todo ese tiempo, duramos 10 años, de hecho, sin hijos, 10 años. No porque no pudiéramos, sino porque no queríamos. Ella quería terminar escuelas y quería estar un poquito más avanzada con sus estudios y entonces pues me puse de su lado y dije, ok, si no quieres ahorita para interrumpir tus estudios, está bien. Pero pasaron 10 años antes de que tuviéramos hijos y pero ya nacieron acá y así, sí, pues. ya, y continúas con tu mujer. Sí, 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 pero, Ah, ya. es una situación de para mí, ¿cómo te quiero decir? Pues siempre me siento extranjero en este país. No, la gente no nos entendemos. Yo tengo un sentido de humor que no compagina con la gente de aquí de Estados Unidos. Es difícil agarrarles el modo a ellos porque son de otra cultura, otra mentalidad. Son muy fríos, no son amigables y son muy reservados. No les gusta que que platiques mucho tiempo con ellos. Ellos son muy reservados, están muy... eh, si no necesitas hablar nada conmigo, ni me digas buenos días, no me digas nada, absolutamente nada. Ya, ya, ya. Sí, pues, ¿no? Será tanto mayormente me imagino, no sé si serán así también con sus propios, los nativos americanos, ¿no? O así son con todos, o con los Pues extranjeros nomás. sí, no, son así entre ellos también. O sea, entre ellos sí, o sea, se platican, pero no son, no son muy amigables entre sí. Y no porque seas extranjero no te van a invitar, sino ellos son así, ellos quieren su espacio, no quieren que, como nosotros los hispanos que hacemos fiesta en la casa y invitas a todos los vecinos, ellos no. Por ejemplo, yo viví en un vecindario, digamos unos 8 años, y nunca conocimos a nuestros vecinos del lado izquierdo ni del lado derecho. Nos veíamos cuando se bajaban del carro y hola, buenas noches, pero nunca vinieron a decir hola, de dónde son, que somos sus vecinos, lo que se les ofrezca. Y cada quien en su casa, independiente, nada de pregúntale al vecino si nos puede ayudar con algo, o nada, 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 nada. Y eso es muy normal. No conoces a tus vecinos, no sabes quiénes son. Claro, claro. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Dime, te escucho. Oh, Javier, pues nomás para que me ayudes, que dice que el ateísmo nace de un trauma. ¿Cómo Ujú. lo explicas esa parte? Ya, ya. ¿Quieres que te explique con respecto al postulado que dice ahí? Ajá. O sea, que O- un trauma. Ya, espérate. Acá, a ver, bueno, primeramente las palabras, ¿no? Trauma, yo lo he sacado del diccionario de Real Academia Nueva Española, dice choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Ahí dice el ateísmo, no el ateo, sino el ateísmo que es una postura filosófica, nace, se inicia, comienza, ¿no? A través de un choque emocional. Se produce un daño duradero en el inconsciente. Entonces, eso es con respecto a lo que dice ahí.
postulado. Pero eh, yo entiendo, pero para hacerlo breve, Javier, como por ejemplo, Mm, porque ya nos metimos ya estamos asumiendo que un Dios existe, pero ¿cómo podríamos encontrar evidencias de que un Dios existe, Javier? Evidencias de que un Dios existe. Bueno, la Ajá. única manera es que se manifieste, ¿no? O que te salga al encuentro. O sea, sí, por ejemplo, ¿cómo sabemos que hay un Dios? ¿Dónde está la evidencia de que haya un Dios que exista? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, como evidencia, Mm, a ver, si o te sea, es que tú ya refieres, asumes, supongamos, tú ya ¿no? asumes que hay un Dios, Mm, pero ¿dónde está la evidencia de que ese Dios existe? ¿Dónde crees que exista una buena evidencia? claro, yo no asumo que existe por mi experiencia, ¿no? Porque no solamente, como te digo, he leído la Biblia, sino he tenido una experiencia personal con el Dios de la Biblia, ¿entiendes? Entonces, y, y y tú me pides evidencia para tú creer No, o o sea, evidencia para no creer. no, para justificar tu creencia. ¿Mm? Ya después yo tomaría una Ah, para decisión si me justificar. parece convincente. O sea, si tú me dices, mira, esta es la evidencia de que un Dios existe, yo la analizo y digo, oh, wow, me parece que tiene mucha lógica, tiene mucha razón, y me podría yo eh, r- considerarla, de que hay una buena razón para creer en un Dios. Hasta ahorita yo no me encuentro una buena, Javier, realmente, no encuentro una buena razón para decir que hay un Dios que existe. No, sí, sí, te entiendo. ¿Cómo se llama? A ver, como justificar, mm, no tanto así, sino que en la Biblia Jesucristo deja, espérate, ahí está. En Hechos 1:8, Jesucristo dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último. Entonces, nosotros somos testigos, es decir, ¿de qué testificamos? Como en un juicio, ¿no? En un juicio, el juez llama a los testigos y simplemente dicen lo que le ha ocurrido, ¿sí? Los acontecimientos que le han ocurrido, ¿sí? Entonces, eh, yo no necesito justificarme ante nadie que Dios existe, o justificar o probar a alguien que Dios existe, porque no es mi mandato, no es mi, vamos a decir, no es mi función, ¿entiendes? No es parte de mi función. Entonces no es parte Dice porque Pedro que debes de estar preparado para dar. dime, Te digo, dice en primera de Pedro, creo que es primera de Pedro ¿ya? 3:15, creo, que un creyente debe estar siempre preparado para dar buenas razones de creencias de que Dios existe. Creo que es primera. ¿Qué pasó? Primer Pedro 3, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No deben honrar a Dios, Señor. A ver qué dice. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya,
Por eso es lo mismo. Es la razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, por eso te Pero digo, si te es lo dice, mismo, es el testimonio, ¿no? pero si te fijas que Claro, te dice da estar razón, siempre mira, debes estar preparado, ¿verdad? O sea, a Pedro ver, dice acá siempre, dice, mira, siempre debes de estar preparado para dar razón o sea, de las razones por las que crees. no, no dice eso, dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que Ajá. hay en vosotros. O sea, Claro, yo en razón de estos la momentos esperanza, claro. te demando una razón por la cual tienes esperanza en Dios. Y según Pedro, pues dice que debes de estar siempre bien preparado para, para justificar o para presentar argumentos en contra o a favor de tu fe, pues, ¿verdad? No, no, esa es una interpretación tuya, pero es decir, O sea, no, es cómo lo decir, por eso te interpretas tú? estoy diciendo, claro, mira, es decir, lo que dice Pedro acá, eh, se tiene que sujetar a lo que dice Jesús. No Jesús se sujeta a lo que dice Pedro. No, eso no Es dice, como en eso no una dice. constitución. A ver, Claro, vamos a en una leerlo otra vez. constitución política hay leyes supra y hay leyes que nacen a partir de esas leyes supra, que son las principales, las básicas, las fundamentales, las neurálgicas. Entonces, lo que dice Pedro acá está dando con respecto a lo que dice Jesús, que somos testigos. Que es un testigo? Alguien que dice simplemente lo que le ha ocurrido, ¿sí? O lo que le ha pasado, ¿sí? Lo que Ahora, testifica lo que hizo Jesús en su vida, ¿sí? Entonces, es decir, partiendo de eso, se tiene que acoplar esto que dice acá. Y si uno lee, si tú lees todo el pedo del 1 al 15, vas a ver que se refiere a eso también. ahora, Javier, ¿tú crees que Dime. Dios existió antes que la Biblia? Ah, que por supuesto que sí. Él Entonces, es eterno. si quieres, haz conmigo un ejercicio, Javier. Deja a un lado la Biblia Dime, dime. y podríamos encontrar a Dios sin la Biblia. No sé si me explico. O sea, porque si Dios existió antes de que la Biblia se escribiera, podríamos encontrar a Dios sin necesitar la Biblia. Ahora, sin usar la Biblia, dame una buena razón para decir que Dios existe, pero sin usar la Biblia, porque Dios existe antes de la Biblia. Entonces lo deberíamos de poder encontrar fácilmente sin la Biblia. Claro, pero cuando tú dices le podemos encontrar sin la Biblia, te refieres a ti, porque yo lo he encontrado. No, no, no. O sea, Por te eso te estoy pregunto, diciendo, Dios claro, existe antes de la Biblia, ¿verdad? correcto. Ah, entonces lo podríamos encontrar antes de la Biblia. Por eso te No, lo pedía que podrías hiciéramos encontrar tú, claro, No, lo o podrías sea, encontrar cualquier. tú. No, 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 no yo más no. yo. Pero no, Dios no No, existía antes de porque la yo ya lo Biblia. encontré. Está No, pero bien, yo ya lo está bien. encontré, Oye, está bien. claro. Pero oye, ahora vamos a suponer que tú lo encontraste en la Biblia. Ok, No, no, ayúdame a no, no. encontrar. Ya te di, claro. No, pero ya te dije, yo no solamente lo he encontrado leyendo la Biblia. Es decir, yo he visto milagros, señales, Testimonios prodigios, he personales. visto Oye, fuera, claro, por eso te digo, oye, ahora te digo, vamos a hablar de, si quieres nomás, sin la Biblia, eh, encuentra, no para que tú lo encuentres otra vez, porque yo sé que ya lo encontraste, pero ¿dónde está Dios sin la Biblia? ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Dónde está? ¿En cuál momento existe Dios sin la Biblia? Dónde podemos encontrar su huella, su huella, su, digamos, cuando una persona hace una pintura, le pone su firma y dice, aquí está mi huella digital de que yo hice esta pintura. ¿Dónde está la huella de que Dios creó el universo, el mundo, a ti, a mí, a algo? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar esa unión entre el universo y Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar? sino que el detalle ahí que tú quieres encontrar la unión y no quieres encontrar al Dios de la Biblia.
No, es que el Dios de la Biblia ya lo conozco. Por muchos años yo fui pastor, Ya. yo fui predicador, yo conozco la Biblia al revés y al derecho, pero ahora yo soy ateo. Y lo que yo quiero es que podamos, sin la Biblia, poder saber si hay un Dios que existe. Y lo podríamos Por eso. encontrar si existiera sin la Biblia, porque no se necesita la Biblia. Dios existía Si antes tú de has la sido, Biblia. si tú has, si, claro, pero si tú has sido pastor, eh, es decir, tú has tenido un encuentro con Jesucristo. O sea, yo, si me preguntas un encuentro con Jesucristo, yo diría sí y no. Sí, de acuerdo a lo convencional que me enseñaron, que dijeron levanta las manos y esto es lo que sientes, este es el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la convención de mi iglesia, lo que yo se sentía y cuando orabas, yo sentía a Jesús o al Espíritu Santo o al Padre. Eso es lo que me enseñaron en la iglesia, que esa sensación que vas al templo y cuando estás cantando en oración, me dijeron, eso es el Espíritu Santo. Ahora, si yo realmente me pongo crítico, yo diría no. No tuve ninguna conexión con nada porque realmente era yo mismo que me autoconvencía de una sensibilidad que yo mismo proponía, que yo me predisponía, y entonces yo digo, no, en realidad no tuve ningún contacto con ningún ser, porque yo solo me predisponía a hacer eso. Ya, perfecto. Mira, dice aquí en Efesios 4, 11, 13, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él mismo, es decir, para que uno sea pastor, tiene que tener un encuentro con Jesús, porque Él mismo constituye. A ver, ¿Sí? Javier, Entonces, que espérame, las espérame, personas espérame, levanten espérame. pastores o que las personas son tres puntos aparte. A ver, Javier, espérame. Dime, te escucho. ¿Quién eso que leíste, quién lo dijo? A ver, estamos en Efesios 4, 11, 13. No, Eso aquí lo no dijo fue Pablo. Pedro. No, Eso lo dijo Pedro, Pablo. Pablo. Sí, Pablo, Ok, ahora, eso que Pablo, dice, Pablo, él Pablo. mismo constituyó, ¿verdad? Él dice, él mismo constituyó. Cuando dice él mismo, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿no? O a A Dios. Jesús. A Jesús o a Dios. Ok, ahora, contrasta eso contra el versículo donde Jesús dice, no os hagáis entre vosotros maestros. Contrástalo a ver si los dos tienen coherencia y parece que uno se pelea contra el otro. Hay un versículo, si quieres te digo Claro, ahorita el verso, donde dice Jesús, no os hagáis entre vosotros maestros. Entonces te das cuenta que Jesús no instituyó eso que dijo Pablo. Eso que dijo Pablo es una mentira. a ver, ¿Sí me permíteme buscar explico? el otro. ¿Es eso que dices? Santiago dice, hermano, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Ese es en Santiago o está No, en los te lo voy a evangelios? buscar de lo que dijo Jesús. Claro. A ver, mm, 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 mm. Lee Mateo 23 del 8 al 10. Te digo, es que yo conozco la Biblia al revés y al derecho porque pues, yo desde muy joven la predicaba. Desde los 14, 15 años hasta los 40 años predicaba la Biblia. Entonces sé todos los contextos que andan por ahí. Ya.
del 6 dice, llaman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres le 23, ¿eh? llamen Mateo rabí, rabí. 23, es Mateo 23 del 8 al Claro, 10. claro, correcto. En el contexto dice, y las salutaciones en las plazas y los hombres le llamen maestro, maestro, pero vosotros no queréis que os llamen maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, ya pues, pero está hablando con respecto a la conducta de los rabinos que le gustaba que le llamen maestro, sin que Él haber no sido, quiere, vamos a decir, designados por Dios. él no quiere Claro, que nadie se llame está hablando maestro. de la no, de la autodenominación. Si yo agarro, te digo, y sabes qué, dime maestro, o dime rabí, y es decir, Dios no te ha designado como maestro, ¿entiendes? A eso se refiere, si ves el contexto, dice eso, a eso se refiere. En el 6 dice, llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro. Está hablando Pero con él respecto dice, a eso, ¿no? La pero autodenominación no no si te tiene das cuenta nada que que ver dice, con el otro no, versículo, no porque el otro llaméis versículo está hablando maestros, que él mismo constituyó. pero no si te das cuenta Sí, que a dice, no Pablo, os ¿quién le llaméis salió al encuentro? maestros. Jesús. Espérame, pero si te das cuenta que Jesús dice, no os llaméis maestros, si lo lees ahí. Claro. No, claro, lo puedes leer 20 veces, pero tienes que leer el contexto, a qué se refiere con eso. Yo no puedo sacar solamente un Ok, pedacito y decir, ah, no, esta es la ok, verdad. ok, El espérame, eso es lo contexto, que a dice, qué eso se es lo que refiere dice Jesús. Jesús. Ok, espérame. Pero ¿qué es más importante? ¿Lo que Jesús enseña o lo que Pablo enseña? Pero el contexto de lo que Jesús enseña no se refiere que no va a ser, no va a levantar maestros. Ok, y No ahora os enséñame el llamen maestros, no se versículo. hagan llamar maestros. Ahora enséñame el Claro. versículo. Si gustas, enséñame el versículo donde Jesús hizo Mm. lo que Pablo dice que él mismo instituyó maestros. ¿Dónde está ese versículo? Donde Jesús haya instituido maestros, apóstoles y maestros, donde Pablo dice, porque él mismo, ¿dónde está ese versículo donde él mismo lo hace? Eh, Está en tu testimonio mismo, ¿no? No, 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 o sea, Mismo lo hiciste, tiene que haber, está no, grabado no, que que no, simplemente eras guiado por las Javier, personas o lo que te decían y que es decir, nunca tuviste un encuentro. Es que tú mismo no, estás hablando, has Javier, declarado eso. Javier, pero no seas Claro, que tú no has deshonesto. tenido, pero No, no soy Javier. deshonesto, estoy hablando tu testimonio tuyo. Pero espérame, es que Pablo dice, porque él mismo, o sea, está hablando de que Jesús o Claro, Dios instituyó algunos maestros, correcto. apóstoles y profetas, etcétera. Está bien. Ahora vamos a A encontrarlo Pablo, ¿quién lo donde. constituyó? A Pablo, ¿quién lo No, espérame. constituyó apóstol? Ok, espérame, vámonos ¿No fue despacito. Jesús que le salió al Ahora, encuentro? ¿No fue Jesús que le salió al encuentro? espérame, vámonos despacito. Vamos a encontrar el versículo donde Como Luis Dios Fonsi. o Jesús hayan dicho lo que Pablo dice que dijo ¿Mm? Jesús. Vamos a encontrarlo en la Biblia. ¿Dónde está ese versículo? Claro. No, que Cuando digas que no Jesús está. le sale el encuentro a Pablo, cuando Jesús le sale el encuentro a Pablo y lo llama, yo te he llamado para los gentiles. Y ahí dice, ahí Jesús le dice que está ahora llamando a apóstoles, que está nombrando apóstoles, maestros, y ahí le diría todo eso. Las Estamos señales asumiendo. de los apóstoles, las señales de los apóstoles él manifestaba, No, Javier, mira, o sea, Javier, en las verdad, o sea, si características vamos a de hacerle un apóstol. así, pues no, no se va a valer, ¿verdad? La charla, porque tenemos que hacerlo con honestidad, no, no Sí, intentar honestidad, buscar, son las características. ¿si me Claro, por explico, Javier? supuesto que sí. Esas son las características de un apóstol son esas, de un profeta también. Las características de un profeta fue con lo que tenía Juan el Pero Bautista, te que no tenía brincaste, miedo a es que nadie. No te es, no es, brincaste, ¿no? o sea, te brincaste la respuesta, porque Pablo dice, porque él mismo constituyó maestros, apóstoles.
Y no hemos encontrado ese versículo donde Jesús lo haya hecho. Al contrario, Jesús dice, no os hagáis maestros. Y Pablo dice, sí se hagan Claro, maestros. claro, dice, no se hagan maestros, pero el contexto hay que leer, porque es ¿Cuál es importante el cuál es el contexto. contexto donde No Jesús se sí ref- quiere que se hagan maestros? ¿Dónde está el contexto donde Jesús dice, sí se hagan maestros? Háganse maestros. ¿Dónde está el versículo, pues, que explica lo que tú quieres? Pero dímelo con Jesús, no con Pablo. todas las obras son hechas por un brother. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí rabí, que los hombres lo llamen rabí rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces está hablando con respecto a eso, ¿entiendes? No está hablando Respecto con a qué. respecto a otra cosa. O sea, a Jesús en esta Claro. enseñanza se le escucha decir, no hay nadie de jerarquías más arriba de que maestros, apóstoles, profetas. Ustedes simplemente son hermanos. Eso es todo. Ujú. No hay nombramientos más altos Entonces, que... Eso es lo que Jesús te está enseñando ahí. No hay entonces no hay niveles. apóstoles, Para Jesús, ¿no? no hay apóstoles. O sea, No, para léelo Jesús, por otra supuesto, vez. pero para los designados por los hombres, entonces quiere decir que los apóstoles no eran apóstoles, eran Jesús hermanos, tenía todos. discípulos. Jesús tenía discípulos. ¿Constituyó apóstoles o no constituyó apóstoles? Enséñame el versículo y te lo creo. Santiago, Juan, Ok, Santiago, ok, Juan, ok, está bien. Ahora enséñame el no eran versículo donde apóstoles. Jesús, o sea, No, no, pero Jesús yo te no estoy tenía preguntando si apóstoles. No, no eran o tenía no eran apóstoles. apóstoles, Jesús tenía no eran discípulos. enviados, no eran sus enviados, sus... Eran sus No, enviados, eran sus discípulos, eran hermanos. Ellos no tenían jerarquía en la iglesia como para decir, este era profeta, este era apóstol, este era maestro. Jesús no instituyó nada de esto. El que lo instituye fue Pablo, no Jesús. Jesús y Pablo, ellos tienen diferente postura teológica. Ellos no predican lo mismo. Jesús nunca enseñó las mismas cosas que enseñó Pablo. Por ejemplo, no sé si bueno, sabes, acá dice en Marcos 3:13, dice, a ver, después Jesús subió al cerro y llamó a los que le pareció bien una vez reunidos. Eligió de entre ellos a 12 para que los acompañara y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos le dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios y estos son los 12 que escogió Simón, a quien tuvo el nombre Pedro, Santiago. Entonces, tú me dices que no hay apóstoles, ahí dice que son apóstoles. por eso te digo, mira, el que Jesús haya nombrado que tenga sus discípulos que sean llamados apóstoles, no les da jerarquía de ser nada sobre la grey, sobre el pueblo. No es como que tú eres el profeta, tú eres el maestro. No, todos son hermanos y los discípulos de Jesús, que se les denominan apóstoles, es un simple nombre de una comunidad, de ellos mismos, pero no está hablando de jerarquías como Pablo lo hace. Por eso te digo, para mí, Pablo, pues desobedece completamente a Jesús y miente al respecto diciendo, él mismo constituyó apóstoles, profetas y maestros y evangelistas. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, todos ustedes son hermanos y no se llame ninguno entre ustedes maestro. Esa es la instrucción de Jesús. Si la quiere desobedecer Pablo, pues ya Ahí ya muy su cosa, ¿verdad? hemos leído que él los denominó apóstoles.
Oye, Entonces, te digo, si está uno bien. quiere negar el texto, Ok, te digo, es no decir, te. bueno, claro, si tú quieres negar el texto, lo puedes negar, pero ahí lo dice. Tú me dijiste, ¿dónde dice? Ahí lo dice. Pero o te digo otra vez, discípulo, apóstol, son los seguidores de Jesús, está bien, pero no tiene una posición jerárquica ninguno de ellos de superioridad, porque para Jesús eran simplemente un nombre y todos son hermanos. No hay ni, por eso Jesús dice, no se llame No, ninguno entre ustedes escúchame, maestro. es que lo que te falta es te falta con respecto a esta doctrina de Cristo, para que puedas redondear lo que tú dices, porque considero que, me imagino que falta esto. A ver, en Mateo 20, a ver, Mateo 20, Mateo 20:20. La madre de los hijos de Zebedeo junto a sus hijos se acercaron a Jesús y se arrodillaron delante de él para pedirle un favor. Jesús les preguntó, ¿qué quieres? Ella les dijo, manda que en tu reino que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden, ¿pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán el trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no corresponde a mí darlos, sino que les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo ustedes saben, entre los paganos, es decir, la gente que no conoce a Dios, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes Ya no te escucho, ¿eh? Ya no te escuché yo. Ya, no sé si me escuchas tú, Javier, a mí, pero yo ya no te escucho. se acabó la batería. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Ya. Entonces acá dice en 20, a ver, acá. En Mateo, ¿dónde estás? En el 20, ¿no? Mateo 20:20, dice. La madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirles un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, entre aquellas personas que no conocen a Dios, los jefes gobiernan con tiranía y los súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás, es decir, debe ser esclavo de los demás. Y el que entre ustedes quiere ser el primero, apóstol, maestro, profeta, ¿Eso dice ahí? deberá ser esclavo. Pero ¿eso dice ahí o tú lo pusiste? Bueno, es que tú consideras que los profetas, los maestros están en jerarquía, ¿sí? Pero Eso es lo que tú me dices, pero que ¿por qué son le añades jerarquía, cosas? porque, Pero porque por qué tú le añades al piensas verso? que que son como los paganos, ¿sí? Como los que no tienen a Dios, que tienen que, por los malos ejemplos, me imagino. Yo me imagino que Pero donde tú tú le estabas eran agregaste, los pastores, es decir, ordenaban a la grey, ¿no? Agarraban y decían esto y otro, eran como jefes, como jerarcas, como reyes.
Pero acá Jesús dice que no. Ok, Los que quieren ser pero tú, grandes, tú, los que quieren tener puesto dentro de la iglesia, los que quieren ser grandes, por eso se refiere a eso, los que quieren tener autoridad, grandes, hacer sentir su autoridad sobre en la ellos, iglesia, ¿no? Tienen que ser que en la iglesia, espérame, está hablando de la iglesia, Javier, pues ¿de dónde Javier, está no, hablando Javier, entonces? pero Jesús no Pero, instituyó pero, ninguna iglesia. Jesús no, perdón, espérame, Javier, escúchame, espérame. pero Estamos ¿de qué estamos hablando? Si Jesús acá le está hablando con respecto al reino, al reino, pero no a la iglesia. acá Jesús no quería ni formar ninguna iglesia, Javier. que Jesús no dijo el reino de los cielos se ha acercado, Eso no es iglesia. El reino de los cielos pero para Jesús tenía que, espérame, Javier, espérame, qué es el reino? El reino de los cielos, Jesús quiere que se levante dentro de ti. Por eso Jesús decía, no en una iglesia, por eso Jesús decía, cuando alguien te diga el reino de Sí, los cielos habla está de, aquí, pero déjame estás hablar, hablando de, Javier, tú cuando hablas de tantito. iglesia, estás hablando de templo, yo no me refiero al templo, ¿ah? A la estructura física, yo no me estoy refiriendo, ¿ah? Pues te estaba refiriendo porque decías que alguien quería ser más grande en una posición de una iglesia. Pero escucha lo que está leyendo, lo que está diciendo Jesús ahí. Por eso te estoy diciendo, tú estás descontextualizando algo. Yo, iglesia, cuando yo me refiero a iglesia, no me estoy refiriendo a lo que es la parte física o la estructura o la organización. Cuando Jesús, Jesús se le aparece a Pablo, Pablo le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a la iglesia, que era Jesús, porque la iglesia es Jesús. No, pero nos Es el estamos yendo reino de muy lejos, Dios. nos estamos yendo muy El lejos, reino de Dios claro. se ha acercado cuando decía eso. Claro, cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado era porque Él era el reino de Dios. El reino de Dios no es una estructura, no es un ambiente, no es un palacio. El reino de Dios existe y es porque Dios existe y está ahí. No sería el reino de Dios, no sería la iglesia, no sería nada, o no sería el Edén, sino está Dios ahí. ¿Entiendes? Por eso considero que estás confundido con respecto a los términos. Acá Jesús le está diciendo claramente, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía. Está refiriéndose a que van a tener una posición. Ellos pedían tener una posición dentro del reino de Dios. ¿Mm? Y Jesús les ¿El dice, reino como de ustedes Dios saben, entre los paganos, en los o que la no conocen a iglesia? Dios, El reino de Dios no es la iglesia, déjame Javier. avanzar, ya te expliqué, ya te respondí con respecto a eso. Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía y los súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Está hablando en cosas terrenales, aquí en la tierra, ¿no? Los paganos, acá, en donde vivimos. Pero entre ustedes, no va a ser en el cielo, sino acá, entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande acá en la tierra, debe servir a los demás, debe ser esclavo de los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, debe ser su esclavo. Porque del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida de rescate por la multitud aquí en la tierra. Entonces, para ti Entonces, ahí Jesús está si Dios instituyendo una constituye, iglesia. Ahí está si constituyendo Dios una iglesia. constituye, si Dios constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, es para que sean siervos o esclavos de la grey. Ese es el mismo contexto que dice acá. Entonces, lamentablemente, malos ejemplos, como lo que tú has visto en tu iglesia, o en tu denominación, o en tu estructura, organización, lamentablemente así es. Mientras que Jesús enseña otra cosa. Ok, entonces, para ti ese versículo, Jesús está instituyendo una iglesia con ese versículo. Aquí en la tierra, ¿dónde va a ser? O sea, ahí Jesús Ya, está hablando del reino de los cielos y tú ¿en estás dónde? diciendo En el que es. cielo, ahí dice, entre ustedes, en la tierra dice, al contrario, entre ustedes, quiere ser grande, deberá servir a los demás. ¿Dónde? ¿En el cielo? Aquí en ¿Cuál la tierra. versículo? Se está ¿Qué estás refiriendo aquí. leyendo? Déjame ver qué versículo estás leyendo otra vez. Mateo 20, 26.
Ah, vamos a leer Mateo 20, porque es que ahí no dice nada de lo que tú dices. Por ejemplo, en Mateo 20, del 25 al 26, lo que se está tratando es que Jesús se anuncia como el Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Esto es lo que nos indica que no hay jerarquías de dominio, que no hay grandezas, que no hay autoridad, que el modelo es el servicio, no ser una persona en autoridad. No, aquí no es grande nadie, aquí no hay grandezas, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quería enseñarnos en este. ¿Quién es mayor? ¿El que sirve o el que es servido? Ujú. Es, es, no hay grandeza por autoridad, es lo que te quiero decir. O sea, no es como que yo soy el apóstol y ahora yo soy mayor que tú. Yo soy el profeta, Claro, no yo es soy eso. mayor Yo que tú. no, yo soy el apóstol y yo soy menor que tú, yo soy tu esclavo. Eso es lo que dice Jesús. Ah, pero él no está El que instituyendo quiera ser ninguna mayor, jerarquía. el que quiera ser mayor, el que quiera ser mayor, el que quiera ser primero entre ustedes, sea esclavo de los demás. Ahí lo dice clarísimo. Ajá, pero él no está instituyendo, él está proponiendo inclusive que no, o sea, que no se haga nada de cosas jerárquicas. Él está poniendo que, ok, tú quieres ser mayor, pues entonces tienes que hacer las cosas de una persona que sirve, ¿verdad? Pero él no está instituyendo, ok, Correcto, aquí vamos a poner a los profetas, correcto. y ustedes se van a someter a ¿Quieres ser ellos, ¿verdad? mayor? No dice que no va a haber mayores, ¿ah? No dice, no va a haber mayores. ¿Quieres ser mayor? Está bien, pero tienes que ser esclavo. Pero Perfecto. Pero nunca mayor está diciendo que no va a haber. no está hablando de liderazgo. Eso, o Uy, sea, lo que quiero es decir, que lo veas es que no está hablando de liderazgo, no está hablando de que, pues quieres ser líder. Pues aprende a ser de los menores. No está diciendo, ¿quieres dirigir mi iglesia? ¿Quieres estar al frente? Sí, quiero que sirvas. No está hablando de ninguna estructura funcional como nosotros la conocemos, está hablando no, como de pero ir. al momento que tú dices dirigir mi iglesia, es decir, las escrituras dice bien claro, el Espíritu Santo guiará. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Nosotros simplemente los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los pastores, ¿no? Simplemente obedecen al Espíritu de Dios y listo. ¿Entiendes? Es decir, lamentablemente, como te digo, ha habido muchos malos ejemplos, pero esos malos ejemplos no va a desacreditar lo que dice Jesús, no va a desacreditar lo que dice Pablo por el Espíritu. ¿Entiendes? Porque está bien, va conforme a lo que dice Jesús. A ver, por Y ejemplo, Pablo déjame, lo demostró con su si, vida. si ¿Qué quieres, hacía? Pablo, ¿qué hacía? para. No cobraba, no cobraba, él trabajaba de su péculo para no tener, es decir, él demostró con su vida, con sus hechos, que era ser apóstol, ¿no? Él no ejercía, Ah, vamos a decir, sí, soy apóstol, carga mi maleta, ahora sí, ven, ilústrame mis zapatos, ven, soy apóstol, ahora ven y sirve. No, es decir, él con su ejemplo lo demostró. Por eso te digo, es decir, lamentablemente los malos ejemplos o las malas doctrinas, lamentablemente, le perturban o cambian el evangelio de Cristo, y eso no es el evangelio de Cristo. mira, ya si quieres, Javier, para que subas a otra persona, déjame nomás te platico esta discrepancia que te digo que existe entre Jesús y Pablo, que a mí me parece que los dos no son, que Pablo básicamente, ¿cómo quiero decir la palabra? Pablo distorsiona las enseñanzas de Jesús. Jesús y Pablo no enseñan la misma doctrina. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Este es uno que me parece muy obvio, que Jesús ningún tiempo quiere que se hagan maestros, discípulos. Él dice, ni siquiera se llamen maestros entre ustedes. Ustedes son hermanos. Ese es uno, pero bueno, veo que no lo viste con lo que Jesús enseña. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, déjate pregunto a ti, Javier. Y
que, de acuerdo a lo que tú lees de la Biblia, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Ah, para heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Hay Yo te que... preguntara, Javier, ¿qué tengo que hacer yo mm, para heredar vida eterna? ¿Qué es lo que tú me guiarías a hacer o creer o etcétera? Bueno, lo único que digo que me imagino que la vida eterna es la salvación, ¿no? Ajá, Ser salvos, me imagino que te ajá, refieres a eso, ¿sí? ajá, Entonces esa correcto. pregunta le hicieron a Jesús también. A Ajá. Jesús le hicieron esa pregunta con respecto, y te voy a dar esa respuesta de Jesús. Esa me encanta, la de Jesús sí me encanta, pero la de Pablo no. Mm, Y luego tú me dices cuál sí, haces tú, si haces la de Jesús o haces la de Pablo. Lucas, espérate, espérate. Aquí está. Mm, a ver, aquí está, y lo vieron esto. Ah, aquí está, el número 26 de Lucas. Lucas 18:26 dice, y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, la salvación es imposible para los hombres. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Esta palabra es importante, seguido, porque se repite varias veces. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya, es decir, por él, porque él es el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, No, pero simplemente seguir a ese no, Jesús. ok, espérame. Claro, Lee Jesús lo Lucas está diciendo. 18, Lucas 18, Lucas 18 del 18 al 23. Ahí está el pasaje que quieres buscar, creo. No, no, es que Jesús en el 26 le hacen la pregunta. Y los que lo oyeron le dijeron a Jesús, ¿quién Pero pues lee podrá Lucas, ser salvo? Le hace la lee, pregunta. pero Del joven lee, rico, ajá, lee Lucas del joven rico, 18, ¿a eso se refiere? ajá, ujú. Claro, correcto. Sí, pues claro, sí, los mandamientos, no matarás, dijo todo eso, he guardado de mi juventud. Jesús oyendo eso En, dijo, en aún te do- falta una cosa, vende todo lo que tienes pobres, detrás, cielo, y pero, pero, sígueme. pero, Mira, pero, espérame, sí, no, no, está bien, seguir a tesoros en el Jesús, está bien, cielo y pero, ven y sígueme. ok, está bien, Claro, está bien, ese es lo, entiendo seguir a eso Jesús, lo repite, sí, no más adelante. sí, entiendo Claro. seguir a Jesús, espérame. Pero, ¿qué es Ujú. la primera, porque no la mencionaste, qué es la primera cosa que Jesús le dice al joven rico cuando le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es la primera cosa que Jesús le dice? Ah, ya, pero tienes que leer el contexto, porque si tú no lees el Sí, contexto, él sí lo descontextualiza todo. lee todo. Sí, mira, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Entonces, él no es maestro solamente, él es el Mesías, el Cristo. Como maestro puede ser, Ahí no él dice es el eso, ¿verdad? Cristo, Ahí no dice eso, pero dale. claro. Por eso te digo, él no es solamente maestro. Por eso la réplica de Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios, ¿entiendes? Porque a ese hombre no lo No, reconocía a Jesús como Dios. eso no me importa ahorita. Tú dale lo que yo quiero escuchar lo que Bueno, dijo a ti no te Jesús. importa, a ti no te importa, pero No es eso es el lo que tema, dice ahí. no es el tema ahorita, o sea, no es el tema. Yo Es nomás quiero que lo escuchar lo que dice Jesús. descontextualizas, Ok, es que lo dale. descontextualizas. Claro, si tú no ves la motivación con la que Jesús le responde, tú lo descontextualizas. Ok, síguele Claro, lo que sí. La respuesta de Jesús, queremos escuchar, Javier, dale. ¿Qué Jesús le claro, dice? correcto. ¿Qué es qué le dice?
claro, con respecto a eso, ¿por qué me llamas bueno? Dice. Pero síguele Eh, leyendo, Javier, es sigue decir, leyendo, sigue él leyendo. era Dios, él era Ok, Dios, ok, ok, él era sigue Dios, por supuesto. leyendo, sigue leyendo. Entonces, mira, él le dice lo que él quiere escuchar. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora yo te pregunto, ¿en realidad lo había guardado? No, Jesús, eso no importa. oyendo esto, le dijo, mira, Jesús oyendo esto le dijo, no le dijo es decir, que lo había cumplido, ¿ah? Mira, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vete todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, porque no lo reconocía como Dios, lo reconocía como un maestro. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que ¿qué? Tienen riquezas. Tenía riquezas, pero no tenía a Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para los hombres ser salvo a través de las obras. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros te hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, por él, porque lo están siguiendo a él, él es el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el cielo venidero la vida eterna. Porque él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre si no es por él. Y ese es el contexto. Ese es el El contexto. Por hecho eso te de, digo, es ok, decir, si el hecho, pero déjame hablar también un poquito, Javier. Entonces Jesús, al decirle, vende las cosas que tienes y das a los pobres, etcétera, Jesús le estaba implicando obras, ¿verdad? Que obras son las que te salvan. Jesús no le dijo, es tu fe la que te va a salvar si crees en mí, no importa que des las cosas a los pobres, eso no hace ningún efecto porque esa es la fe, lo puedes hacer de mala gana. Jesús lo que le estaba enseñando es las buenas obras son lo que te salva. Y muchas personas dirían, pero yo tengo fe en ti, Señor. Jesús, él no le reclamó la fe, no le dijo, si me dejas entrar en tu corazón, si yo habito en tu corazón. Jesús le estaba enseñando que buenas obras, hacer obras es lo que te lleva al cielo. ¿Cómo? Quitarte tus cosas y dárselas a los pobres. Esos son buenas obras, no la fe, ¿verdad? Eso clarito es lo que Jesús Mateo enseña. 7:24, Mateo 7:24, Jesucristo dice, ¿a qué compararé al hombre que oye mis palabras y las hace? Es que esa es, vamos a decir, escuchar a Jesús que está vivo, Él es real y Él existe. Por eso esa es la diferencia, que tú, que tú como no has tenido un Pero, encuentro con Jesús, tú pero si estás piensas de que acuerdo con la enseñanza de Jesús o no. hacer lo que dice, pero el Pero si estás de contexto tienes acuerdo que con lo leer que porque le Jesús, o sea, preguntan sus discípulos ¿qué debemos hacer para ser salvos? Le hacen la pregunta clara, precisa, puntual. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Entonces nadie podrá ser salvo, dice. Es que ahí lo dice, no lo digo yo, ¿no? Ahí lo dice, entonces, pero ahí si le estás de dice, acuerdo con la Jesús pregunta o le hace no. clarísimo. ¿Tú estás de ¿Quién acuerdo con Jesús o pues no? podrá ser salvo? Ahí le hacen la pregunta precisa, correcta y clara. ¿Quién pues podrá ser salvo? Antes de eso no le hacen una pregunta con respecto a eso, ¿entiendes? Y Jesús le da la respuesta a sus discípulos, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible. Ahí Jesús dice bien claro, es imposible para los hombres. Humanamente, Ok. salvarse es algo imposible. Por más Ajá. que tú hagas los 50 mandamientos, es algo imposible. Entonces, por ejemplo, cuando le Entonces dijo, Pedro le dijo, no, pero es que no se puede. Pero es que, o sea,
La respuesta de Jesús al joven le está diciendo la ¿Mm? ley, los profetas, la ley y los profetas. El maestro, el más grande, el más sabio, el único al que se le debe de escuchar, jamás dijo que era por la fe. Él está siempre mencionando seguir la ley, seguir los profetas y hacer buenas obras. En ningún momento habla de fe. ¿Sí ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, por qué dice que es imposible para los hombres? Si es por obras. No, 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 pero no ¿Por te qué esca- Jesús no, dice no, que es no nos imposible para brinquemos, los no, hombres? pero no nos brinquemos, Javier, a otra pregunta sin contestar esta. ¿Estás de acuerdo que Jesús, No, su apreciación, lo que están haciendo ahí, es que para la salvación es al respecto de es obras? que su apreciación no termina ahí, su apreciación no termina ahí, sigue hablando Jesús, no es que ahí termina y deja Ahora, su concepto entonces ahí. Más danos abajo, otro, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, sigue hablando con respecto a lo primero. Entonces, tú, si lo quieres segmentar y tocarlo de arriba porque te conviene, y no no, dejarlo de abajo con respecto a la pregunta que le hacen con respecto a quién pues podrá ser salvo, y da él la respuesta precisa, clara, es decir, tiene que ser contextualizado. Entonces, si tú quieres agarrarlo de arriba, bueno, agárralo, hermano. Yo no te puedo negar. A Jesús Javier, siempre pero tomaban algunas partes y lo que pasa es desacreditaban que otras. Lo que pasa es que obviamente cuando Jesús le dice al rico sí, que tiene que vender sus cosas, tiene que hacer buenas obras, todo el mundo se asusta porque empieza a ver sus propiedades y dice, es que ¿quién puede ser salvo? Es que ¿Me no dice explico? eso. Todo el mundo se asusta. Es No, que escuchando a es que no Jesús, dice eso. Estás interpretando tú, a ver, ¿sí? ¿qué Eso es es lo lo que tú estás qué es la interacción? interpretando. A ver, otra vez la Abajo interacción. Abajo, en el 26 lo dice bien claro. ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo a esa pregunta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué decir? Es imposible. Ujú. ¿Y ahora qué hacemos si es imposible? Y entonces lo que Jesús acabó de Ah, ahí decirle, está. Esa es una muy espérame, buena espérame, pregunta. entonces espérame. Esa es una Entonces lo muy que buena Jesús pregunta. le... Ah, pero espérame, Javier, pero para poder... Si Jesús le acaba de decir, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da una serie de pasos y entonces luego mismo Jesús se contradice porque lo que acaba de decir Jesús no tenía sentido, porque él mismo se acaba de contradecir con lo que acaba de rematar, diciendo, ah, mira, vende tus cosas y dáselas a los pobres, sigue la ley, sigue los profetas, pero todavía eso no te habrá hecho salvo porque para ti es imposible con tus obras hacerte salvo. Entonces, ¿para qué Jesús da esa respuesta si de todas maneras les es imposible al hombre hacerse salvo, Javier? ¿Me explico la contradicción? Jesús mismo se refuta a sí mismo ahí. Mira, mira. Si los mandamientos fueran, vamos a decir, suficientes, ¿por qué le dijo, vende todo lo que quieras a los pobres y sígueme? ¿Eso está en el antiguo mandamiento? ¿Estaba dentro de la ley? No. ¿Entiendes? Por eso te estoy diciendo, lo que Jesús está hablando, Jesús, es decir, tú tratas de tomar simples contextos pequeñitos, pero Jesús es toda una oración, es como vamos a decir lo que va a ser Mateo 5:1 del Sermón del Monte hasta Mateo 7:23 acaba. No hay títulos, no hay capítulos, es decir, en los primeros escritos es todo corrido. Y es el mismo sentido. Acá no podemos desfragmentar el mensaje de Jesús porque el mensaje de Jesús es el mensaje de Dios y solamente se puede interpretar con el Espíritu de Dios. Entonces yo desacreditar lo que dice abajo Jesús y no tomarlo en cuenta lo que dice arriba, yo no estoy haciendo eso. Ahí el joven rico le dice maestro, bueno, esa forma, esa misma característica lo dice con Nicodemo. Cuando Nicodemo se acerca, le dice, maestro, sabemos que vienes del Padre, porque las obras que tú haces sabemos que no las puedes hacer si no Dios está contigo. Y de pronto Jesús le dice, de cierto digo que tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. ¿Qué? ¿Tengo que volver a nacer, entrar al vientre de mi madre? Y lo A refuta ver, de una entonces, manera Javier, pero, o sea, yo ya te dando a entiendo, entender ya me la que sé. entender a Jesús es totalmente distinto. Es decir, si Ah, tú le quieres entender a Jesús simplemente leyendo ese, estás mal.
Tú Ok, tienes que espérame, orar, Javier, tienes espérame. que Ok, pedirle al espérame. Señor que te dé sabiduría. Ok, entonces, de acuerdo a lo que tú leíste de la interacción de Jesús con el joven rico, ¿qué es tu aprendizaje de qué se debe de hacer para heredar la vida eterna, según lo que tú aprendes de ahí? A partir del 26, ahí dice bien claro, y los oyentes le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta, es decir, ni siquiera interpretación, habla de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿A qué se refería con No, respecto? no, no, pero esa no es mi Mira, pregunta, Javier. Javier, mi pregunta es de la pero interacción. tú me estás viendo de la salvación. Por Espérame, eso, de la espérame, salvación estamos o sea, hablando. espérame, Javier, espérame, para que me contestes lo que te Tú me pregunten. No preguntaste qué contestes, no, debería hacer. no, 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 espérame. Mi pregunta otra vez, de esto que acabamos de leer, de la interacción de Jesús, de todo este pasaje, que dime algo que yo debo de hacer para heredar la vida eterna de acuerdo con la discusión de Jesús y el joven rico. Dime qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna, de acuerdo a la No, enseñanza de es que Jesús. si tú solamente vas al joven rico, lo que dice ahí, es decir, y Todo, de dejas todo, de el todo, de todo, contexto de todo, de todo, a lo de, siguiente que de Jesús todo, da Javier, de la todo, explicación, por Javier, de eso todo, de la, todo. O sea, expli- dime lo que tengo la que hacer, explicación, la dime de explicación todo. lo de abajo, por eso estoy diciendo, A ver, pero lo abajo de Jesús abajo lo no me dice dice, nada, no, no en hay el instrucciones. 29, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, Y mujer, hijos, por Javier, el reino de Dios, que creo que no no haya quieres de contestar. recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Ahí te está hablando. Esos son ¿No estamos hablando consecuencias de la salvación? Javier, Javier, ahí estás hablando de ¿Dejado las qué? ¿De haber consecuencias del, dejado qué? Javier, espérame tantito, ¿De haber espérame, dejado qué? espérame, Casa, Javier. padres, hermanos, mujer o hijos Esos que por el son, reino de Dios. Javier, ¿esas son buenas obras o fe? A Después de que eso hayas voy, dejado padre, madres, hijos. justo te iba a explicar, eso, eso justo te iba a explicar porque en esa época seguir a Jesús significaba eso. A ver, Dejabas tu cultura, dejabas lo que tus padres te habían enseñado, lo que tus maestros, los rabinos, los ancianos de la ley, los escribas, dejabas absolutamente todo por seguir a Jesús, ¿entiendes? Dejabas lo que tu mamá, tu papá te habían enseñado, lo que ellos habían aprendido en las sinagogas te vuelvo a por seguir a repetir, Jesús. Por eso Javier, te Jesús lo vuelvo pone a en ese repetir. contexto. Ojalá, Por eso Javier, te Jesús lo vuelvo a dice, repetir. no haya Javier, dejado espérame. casa, estaba en Jerusalén su casa, me imagino, ¿no? O los padres que tenían la cultura, las costumbres y la idiosincrasia del pueblo judío. Y hermanos también habían aprendido dentro de esa cultura, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Ok, eso No hay habla otra de fe. cosa. Javier, espérame tantito, es que no podemos dialogar. Ahí habla de fe o de hacer buenas obras. Mira, mira, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿A qué te refieres con fe? ¿Qué es para ti fe? Fe es que tú no necesitas buenas obras. Tú solamente con creer. ¿Qué te lleva al cielo? ¿Creer o buenas obras, Javier? Ya, ahí está. Ese no es el concepto de fe en la Biblia. Lo que tú me has dicho no es el concepto de fe. Eso sería, lo que tú me has dicho sería fe, pero si Dios no existiera, si no estuviera vivo, ese concepto sí entra, cuando Dios no existe, o cuando no está vivo o no es real. Pero fe en la Biblia lo dice bien claro.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no la escritura, sino la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca Javier, a de ver, espérame, Dios. para no perdernos, Javier. De todo lo que has leído, ¿qué es lo que tú resumes que te lleva a heredar la vida eterna? La fe de todo lo que le dice. Y si encuentras que es la fe, dime en dónde dice fe o que son las buenas obras lo que te lleva a heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que deduces de esa lectura? Seguir a Jesús. No importa. Seguir a Jesús implica buenas obras. En lo que estás leyendo, dime en dónde dice que ahí, en todo lo que leímos ahorita, porque es el Se, mensaje más profundo de Jesús, dime dónde está seguir a la fe. Jesús te lleva a Lucas 7:24. ¿A qué Creo que no comparará el quieres hombre contestar, que Javier. oye mis palabras y las No, hace? pues está bien, Javier. Oír mis Si quieres te palabras y dejo, hacerlas. Javier, te dejo porque Claro. creo que no quieres contestar. Está bien, Javier. Lo dejamos así. Que pases buenas noches. Me ha dado mucho gusto que me hayas subido para charlar un ratito. Un placer. Muchas gracias. Y pues eh, solamente me queda agradecerte que me hayas dejado charlar contigo un ratito. Ok. Muchas gracias. Ten buenas noches. Cuídate. Gracias, gracias, Javier. Buenas Que el noches. Padre, que el Padre nuestro te siga cuidando, guardando y protegiendo, hermano. Cuídate mucho. Buenas noches. A ver, vamos a ver. ¿Qué horas son? Son las 00:32. A ver, ¿qué preguntas hay ahí? A ver. Dice, ¿tú conoces que fue un embarazo en la historia de ahora? ¿Qué habla? ¿Tú conoces que fue de un embarazo? Dice, ¿qué hablan? Ay, ¿qué hablan? Ayuda. Realmente no vas a convencer a alguien que no está dispuesto a aceptar. No, claro, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no. Es el Espíritu de Dios. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Yo entiendo, perfecto. Ese Señor no te entiende. Claro, es decir, tenemos que entender que la Biblia muchas veces le damos un contexto irreal a la Biblia, ¿no? Miren, este es el contexto real con respecto a las escrituras y tenemos que tenerlo siempre clarísimo. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mira, cuando es útil para algo, quiere decir que es inútil para otras cosas, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, quiere decir que es útil para quién? Para el hombre de Dios, aquella persona que ya cree en Dios, ¿sí? Sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Por eso es inútil para muchas otras cosas la Biblia. Por supuesto que sí, porque fue diseñada, fue, vamos a decir, inspirada por Dios para que el hombre de Dios, para aquella persona que ya cree en Dios, ¿no? Sea enseñada, renarguida, corregida e instruida en justicia, para prepararlo, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, mayormente, por eso es importante entender cuando Jesucristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunas personas se ponen un yugo y una carga que Jesús nunca lo cargó. Jesús nunca agarró, le vinieron a pedir señal. Jesús no se agarró y dijo, ah, sí, a ver, te voy a dar señal. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Jesús, me viene a pedir señal, muéstrame que Dios existe. ¿Por qué? Ni Jesús hizo eso. ¿Por qué vamos a hacer algo que ni Jesús lo hacía? Bien, entonces tenemos que seguir lo que Jesús hizo. Nosotros
tenemos que nosotros dar testimonio, porque eso es lo que nos mandó Jesús, y, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último en la tierra, testigos. ¿Qué se hace un testigo? Un testigo simplemente habla de lo que ha aprendido, de lo que ha experimentado, de su testimonio personal, por supuesto. Tiene que testificar tal y como es, sin añadir y sin quitar algo. Ese es un testigo fiel, ¿no? Entonces, uno testifica qué es lo que hizo Jesús en su vida. Si esa persona, vamos a decir, si el Espíritu Santo lo convence, gloria a Dios. Porque eso dice, y el que cree será salvo, más el que no cree solo se está condenando. Entonces, quiere decir que nosotros como testigos tenemos que dar testimonio de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo único que podemos decir. ¿Para qué vamos a cargar un yugo que no nos corresponde? Señor, no seas rebelde, dice. Luis, arrepiente. Sí, es decir, yo sé que, ¿cómo se llama? Que lamentablemente, ¿no? Lamentablemente a veces son nuestras dudas, o vamos a decir, nuestra, nuestra maldad hablando, ¿no? No queremos salir de esa vida, no queremos, eh, queremos seguir, o las personas quieren seguir viviendo ese estilo de vida, apartado de Dios, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Por eso, por más que uno le enseñe las escrituras, él no quiere ver, él piensa que solamente es la parte de arriba y no, Jesús habla todo un contexto, o sea, hay todo un mensaje en eso, ¿no? ¿Y quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Del Espíritu Santo. Entonces, el, si solamente tomo un versículo de la Biblia y lo quiero hacer un todo, imagínate. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias. Ok, señores, siendo las 00:44 hoy día 22 de diciembre de 2025, damos por culminado, ¿no? El programa El ateísmo nace de un trauma. Agradeciendo a todas las personas que han estado aquí y acuérdense que tienen la cita más importante del día, la más importante de la semana, del mes, del año, con el personaje y la persona más importante de nuestra vida, nuestro Padre nuestro que está en los cielos, Padre de todo aquel, todo ser humano, ¿no? Porque Jesucristo mismo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, ama a Dios al mundo. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Ahora, que no lo conozcas a tu Padre, por eso el Evangelio, las buenas noticias de que Dios está vivo, Dios se llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y por sus llagas hemos sido sanados, y no hay nada que nos impida acercarnos al trono de la gracia de Dios. Por eso Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Él está ahí. Oigas o no lo oigas, veas o no lo veas, sientas o no lo sientas, tu Padre está ahí. Así como está tu cama, tu piso, tu techo, tu puerta, también está el Padre nuestro, que está en los cielos, no en el cielo, en los cielos, en todo lugar. Y tu Padre que está en el secreto y tu Padre que oye, ¿no? Que conoce el secreto, oye el secreto, te recompensará en público, ¿no? Entonces, esa recompensa, no hay mayor recompensa en la vida que encontrarse con el que te dio la vida, ¿no? Nuestro Padre. Entonces, cuídense mucho, agradeciendo su tiempo y nos vemos mañana a partir de las 21 horas en El ateísmo nace de un trauma. Muchas gracias. Las nuevas doctrinas, heridas